Amigas, amigos, soy el padre José Luis Segura que transmite desde la Loma, Jalisco. Si alguien se conecta, hágame el favor de decirme si se oye. Bueno, por favor, si alguien se conecta, hágame el favor de indicarme si se oye o no. Bueno, muchas gracias si se escucha. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma o las Lomas, Jalisco, y de la diócesis de Apatzingán. Puse un video muy breve en este canal y todo se debió a que un doctor ya grande recibió a un paciente y le diagnosticó COVID-19, porque aunque pasó ya, vamos a decir, la pandemia, pero el COVID se quedó aquí está. Entonces, lo mandó a un hospital, eso fue en la mañana. A unas horas de que lo envió al hospital, y aquí es donde también suceden cosas pues de la sociedad, y que aunque uno trata de disculparlas, pues no tienen disculpa. Parece que no lo querían recibir en ningún hospital y le echaron la culpa al primer doctor, al doctor que tenía su consultorio particular, le echaron la culpa de que como no lo atendió. Entonces, sí me dice mi hermano, pues que eso pasó hace mucho tiempo. ¿Cuánto es mucho tiempo? Yo quisiera saber cuánto es mucho tiempo. Entonces, a toda la familia la corrieron. Puse ese video, por supuesto, como un ejemplo de lo que pasa y que nadie conoce. De que los doctores son agredidos sin razón. Bueno, cuando estuve en Dos Aguas, estaba ahí un doctor Mario, estoy hablando de hace 33 años, que atendía la cliniquita de Barranca Seca, un ranchito como de 300 habitantes, pero que tenían un aserradero, y como allá es sierra y era un ejido, pues los ejidatarios pagaban al doctor y mantenían el hospitalito muy elemental, por supuesto. Ponían la luz nada más en las tardes, como unas 2 o 3 horas, bueno, como de 7 a 10 o de 6 a 9. No había todavía electricidad de la Comisión Federal, era pues algo particular. Los aserraderos tenían para ellos mismos pues muy buenos generadores, y de ahí le pasaban al pueblo. El doctor tenía un refrigerador, un congelador, una nevera, como le quieran decir, de gas. Y también la casita donde él vivía, pues era muy elemental, muy sencilla. Allí estaba una enfermera y su hermano, que era como su ayudante también del doctor. Bueno, él atendía sobre todo a los heridos en el aserradero. En los aserraderos antes había muchos accidentes porque cortaban la madera de un modo muy rústico,
con unas grúas y unos cables grandes, y luego iban y con una, pues iban a cortar el pie del árbol y a veces se caía, y cuando los jalaban en esas grúas se reventaban los cables de acero, y a quien le pegaban pues lo mataban, le cortaban un pie, una mano, y eso era lo que atendía el doctor. Y normalmente pues por lo menos los controlaba mientras los sacaban de ahí. Había hasta un helicóptero y una avioneta, porque está cerca de Cualcomán, y en las aguas ahí tenían más cosas. Entonces, el doctor ahí estaba atendiendo, y sobre todo también los alacranes, porque en la sierra esa, aunque hay pinos, pero hay muchos alacranes, y entonces ya les picaban los alacranes, y allí iban con él para el suero antialacrán. Pero en una ocasión le llevaron un herido, y el doctor pues lo atendió, le sacó las balas, lo ayudó todo lo que pudo, y luego pensó, bueno, las casitas allá son de madera, pensó que iban a ir a rematar al herido, y lo cambió de lugar para que cuando fueran a buscarlo no lo encontraran. Y así salvó a ese señor. Y también los otros no les interesaba atacar al doctor. Por eso aguantaron que el doctor lo librara de la muerte. Por supuesto que esas cosas de los doctores, bueno, aquí en Apatzingán, cuando a veces salen mal las cosas, pero no por una negligencia médica, sino simplemente un accidente. Bueno, primero, no estoy disculpando a todas las negligencias médicas. Esas existen y pasan desapercibidas, o las quieren hacer pasar desapercibidas, pero también a veces la gente, como en este caso de la familia del doctor, pues saca las consecuencias de atender a gente un poco o un mucho irracional, que si no salvan al enfermo, matan al doctor. Acá en los ranchos, eso era antes, ahora pues no. Ahora la gente ya ha entendido que hay enfermedades que nadie puede curar, que absolutamente nadie puede curar. Pero ¿a dónde va la plática? Eso era una experiencia. Tener ideales significa pensar en algo que uno pueda hacer que los demás no hayan hecho. El caso más emblemático, el más importante, pues es el de Demóstenes, un griego de hace 2400 años, que era tartamudo, y a base de ejercicios de ponerse piedras en la boca y la lengua y esto y aquello, logró hablar muy bien y fue el mejor orador de Grecia. Por esfuerzo, no por capacidad natural, sino por esfuerzo. Él quería ser un buen orador y su impedimento era lo físico, lo tartamudo. Entonces venció la tartamudez. Para poder llegar a su ideal, tuvo que hacer muchos sacrificios para componer su cuerpo. Cuando Julio César, que tenía 40 años, encontró allá donde andaba luchando una estatua de Alejandro Magno, que a los 20 años sucedió a su padre Filipo, que fue asesinado, que Filipo era un hombre valiente, ardiente, porque tenía muchas mujeres, y machista.
Y entonces su hijo Alejandro estaba muy apegado a su mamá Olimpia y como que eso le caía mal a Filipo. Y asesinaron a Filipo, parece que su esposa tuvo que ver y Alejandro tuvo que sucederlo y Alejandro conquistó más que todos porque platicando con Aristóteles le decía que los griegos lo más que podían hacer era llegar al imperio persa y de ahí retacharse. Es como si los salvadoreños quisieran conquistar Estados Unidos. Pero Alejandro dijo que sí, que él iba a conquistar todo el mundo conocido y así fue. Naturalmente que se murió muy joven, de 33 años más o menos. Y envenenado también parece que sus capitanes ya estaban enfadados de andar para arriba y para abajo y lo envenenaron y se murió y se repartieron su imperio. Pero el sueño de Alejandro era que todos hablaran, todos los seres humanos, una lengua común, que sería el griego koiné. Koiné quiere decir el griego popular. Y lo impuso en todas partes donde fue, y la democracia también, y el pensamiento griego. Lo logró, la ecumene. Bueno, naturalmente que hay muy pocos Alejandros y hay muy pocos Julios Césares, y hay muy pocos Demóstenes. Bueno, el mismo Hidalgo tuvo que forjar una patria, porque no había patria. Había un montón de gente que por lo que fuera querían liberarse de las autoridades de España, o por lo menos de Napoleón. Y entonces los insurgentes quisieron forjar una patria, la patria mexicana, y lo lograron, porque después de 100 años de la independencia, ya México era pues una gran potencia cuando don Porfirio Díaz, que el dólar y el peso estaban a la par y no había deuda externa ni nada. Entonces, también don Porfirio logró la paz, haya sido como haya sido, y el progreso, paz y progreso. Es como ahora Bukele. Lo podrán criticar de todas las cosas que quieran, pero está quitando los asesinatos de El Salvador y además, aunque sea trabajo esclavo, pero poniendo a trabajar a todos los delincuentes. Ya no mantenerlos, que el gobierno los mantenga, que trabajen para la sociedad. Naturalmente, eso no va a durar mucho. Quizás solo dure mientras el Bukele esté de presidente, a no ser que se vuelva un dictador. Posiblemente sí. Bueno, entonces un ideal es algo grande para el tamaño de las cosas ordinarias. Cuando estuvimos estudiando en México la licenciatura en filosofía y habíamos varios alumnos, un maestro de Monterrey, Francisco, un sacerdote, pues ahí casi todos eran sacerdotes, nos daba lo de las utopías, que han sido muchas desde Platón y hasta nuestros días, y antiutopías también, como el mundo feliz. Bueno, una utopía es un mejoramiento de la sociedad humana. Una antiutopía es el empeoramiento de la raza humana. Esas son las utopías y las antiutopías. Y nos preguntó que cuál era la utopía que teníamos, o que hiciéramos un trabajo sobre una utopía que nosotros quisiéramos. Naturalmente, pues hicimos el trabajo y pasamos y todo.
pero pareciera que nadie lo iba a realizar, que era nada más pues como una idea muy bonita, muy hermosa, muy atractiva. Y un día, bueno, y luego estaba un exseminarista de Puebla muy inteligente, pero que era indígena. Y el maestro más inteligente que tuvimos allí en la universidad era indígena. Y por ser indígena, tuvo que luchar porque ese maestro muy inteligente que sabía varias lenguas, griego, latín, y su náhuatl y otras cosas más. Además tenía varios doctorados, era un genio. Pero ya saben ustedes que la mayoría de los genios no saben tratar, no son buenos socialmente hablando. Así era el maestro y además pues su aspecto pequeño, chaparro, prieto, lacio, lampiño, con una chamarrita. Pero era un genio, digo un genio porque lo asesinaron en el tiempo en que estuve allá, casi cuando íbamos a terminar los de ese curso, mataron al maestro. Por lo que les digo que no sabía tratar en sociedad o buscar buenos amigos. Lo asesinaron. Entonces, uno de ellos, ese muchacho, que hasta lo despidieron de la universidad, lo corrieron porque no tenía para pagar. Y un día ya se conectó conmigo, ya hace como 5 años, y ya me dijo, José Luis, ya cumplí mi utopía. ¿Te acuerdas que el maestro Francisco Paco nos preguntó que si teníamos algún sueño, alguna utopía a realizar? Le dije, sí. Pues ya tengo una academia de lenguas y de filosofía en Puebla. Y vienen maestros internacionales y yo voy a dar cursos porque, bueno, se licenció en otra universidad que le dieron una oportunidad, una beca. Y luego ya, como era brillante y además sobre el filósofo mexicano que hizo su tesis, se murió poco después de que terminamos de estudiar, lo llamaban para todas partes a que hablara sobre ese filósofo, porque como no lo creían importante, pues nadie había hecho ningún trabajo, ningún estudio, y como él era el especialista, pues lo llamaban de muchas partes del mundo a que diera su opinión sobre aquel filósofo mexicano. Y por eso ya tenía su escuela de latín, de griego, de cultura de los griegos, de cultura universal, y de clases de filosofía y conferencias, y un edificio en el centro de Puebla, porque antes tenía una librería de esas de libros usados, de viejo, y de allí se mantenía para sus estudios, pero cuando se tuvo que ir a México, pues dejó la librería con su familiar de él y pues no funcionó. Allá nos vendía libros a nosotros para sacar dinero. No, es decir, pues era como un intermediario. Cuando un profesor nos decía, compren estos libros, él nos decía quién quiere y ya él los conseguía y ganaba con nosotros, que era muy justo. Pero cumplió su utopía. ¿Y cómo era posible que aquel muchacho indígena como el maestro, y que era pobre, y que lo despreciaron en el seminario palafoxiano de Puebla, y que allí en la universidad también lo hicieron a un lado, salió adelante y cumplió su sueño? Ese era su sueño. Su sueño era ser un productor, un motivador de cultura griega, grecorromana. Ya lo es, y ahora ya es importante. Qué bueno, bendito sea Dios. Pero los que no tienen sueños, ¿qué hacen? Vivir como un animal,
repetir cada 24 horas lo mismo hasta que se mueren. Y como hicieron siempre lo mismo, no son nada ni son nadie. Bueno, pues yo también no tuve una utopía, sino tuve una idea de hacer este canalito, que naturalmente pues fui dando topes y tumbos y demás, porque pues, estuve en el Facebook hasta que me corrieron. Y por eso entonces quise tener este canalito para hablar con toda libertad de todos los temas, sin ningún compromiso con nada ni con nadie. Y por eso le dedico tiempo para hacer una diferencia con los que no hacen nada de este estilo de cosas. Entonces uno tiene que hacer algo que los demás no pueden hacer. Bueno, yo como soy cura, pues, he hecho otras cosas, pero todas, es que uno sabe que el sacerdote, cuando a uno lo cambian, posiblemente el que sigue va a cambiar todas las cosas, que no tenemos una permanencia como los que se casan en los hijos. Los que se casan y tienen hijos, en sus hijos están sus utopías, que pueden ser logradas o no. Son utopías, vamos a decir, silenciosas. Pero los papás han de querer que sus hijos triunfen en la vida, que sean mejores, como nos decían nuestros antepasados, estudien para que no trabajen con todo el cuerpo, para que lleven una vida diferente, estudien, estudien, estudien. Sí hablo de Juvenal, y mira, se me enchina el cuerpo, porque, bueno, quienes lo conozcan, sabrán que es una gran persona. Una gran persona. Sí, es Juvenal. Ese compañero mío de la Universidad Pontificia y que la universidad no supo valorarlo, pero lo que el rico tira, el pobre lo recoge. Y también lo que el soberbio deja, el humilde lo. Bueno, ya voy a... Bueno, vean Social Coaching. Bueno, ya luego, de alguna manera me dices cómo es que conoces al maestro Juvenal. Bueno, sí. Bueno, ahora sí voy a a comentar. Mónica Gallardo. Buenas noches, padre, bendiciones y saludos de parte también de mi mamá, Josefina López. Saludos para todos. El Tigre 65, saludos, padre José Luis, Dios me lo bendiga hoy y siempre, y bendiciones para todos los aquí presentes. Igualmente, Tigre 65. Mala praxis es porque nadie aplaude lo que no pasó y un médico y un portero cuando hacen su trabajo lo ven como normal y cuando no es preciso culpar a alguien. Tienes toda la razón. Es más fácil echarle la culpa a los demás que tomar la responsabilidad. Pero vamos a dejar el caso de de esa familia que tuvo que huir por un problema médico, de un médico. Bueno, ya lo de Lean Social Coaching, ya te confirmé que sí es el maestro Juvenal.
Buenas noches, Dios los bendiga a todo el grupo. Buenas noches, Concepción, en nombre de todo el grupo. Gracias, Concepción, igualmente para usted, Tigre 65, gracias. Lean Social Coaching. Mi director espiritual es el padre Justino Cortés. Sí, el maestro Juvenal. Bueno, es que en aquel seminario de esa diócesis tan antigua y tan racista, algunos de los profesores reconocieron en Juvenal, el doctor Juvenal, pues, pero yo digo Juvenal pues porque éramos compañeros, reconocieron un genio y le tenían envidia y trataron de todas las formas de impedir que realizara su sueño. Pero todos esos grandes letrados y magistrados y maestros de los seminarios quedaron humillados porque ellos no son nada más que profesorcillos que no producen nada. Solamente son repetidores de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. No tienen ninguna idea original. Bueno, de hecho, creo que entre los filósofos mexicanos de todos los tiempos no hay una sola idea original. Todas son que de Heidegger, que de este, que de aquel otro, puros huesos ya momificados, que de Santo Tomás de Aquino, que San Agustín. Bueno, pero no sacan ninguna idea original, ninguna, aunque sepan griego, hebreo, latín y alemán, porque ahora el alemán es la lengua de los filósofos. Bueno. Ahí lo voy a dejar, pues disculpen ustedes. Bueno, lean Social Coaching, salúdame por favor al doctor Juvenal, dile que todavía existo y que a ver si me manda un saludo y que ya no soy José Luis Segura Barragán en el Facebook, sino José Segura, porque ya no pude entrar a aquella página y tuve que hacerlo. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Pero tengamos una pequeña utopía, una idea que nos haga superiores a los demás, no para la vanidad, sino para la creatividad. La creatividad. Tenemos que dar un fruto más de lo que somos y un fruto gratuito. Bueno, lean Social Coaching. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Si Dios me permite, pues mañana estaré aquí hablando algunas cosas.